Muy bien. Bien, pues hoy, así como dijimos la semana pasada, vamos a iniciar una nueva lección, ¿sí? Ahí sí vamos a nuestra página principal de lo que es la escuela dominical. Igual ahí refrescan, ya no es la lección 27, ya es la lección 28, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a ver lo que es la equidad de Dios, ¿sí? Y bueno, ahí pusimos que en esta lección veremos qué es la equidad de Dios y cómo se diferencia de la igualdad humana, mostrando que Dios siempre actúa con justicia perfecta, ¿sí? Ahí presionamos el botoncito y pues ya nos lleva pues a la lección 28. Y bueno, otra vez se repite ahí la equidad de Dios. Y bueno, en esta página vamos a descubrir cómo la equidad de Dios revela su justicia perfecta, un Dios que no trata a todos igual, pero sí a todos con verdad, rectitud y al bien eterno. Bien, ya sin ir más adelante, quiero hacer una pregunta. ¿Qué es equidad? O sea, igualdad. No, no, bueno, es que equidad, bueno, creo que es que alguien, según lo que tú, un ejemplo, yo pago tanto, me da tanto, si otra persona paga tanto, me da tanto. Esa es una equidad, dependiendo de cuánto pagues. Bueno, ese es un ejemplo. Yo creo que equidad es darle a cada quien lo que necesita él. Por ejemplo, yo tengo 4 miembros en mi familia, ocupo 4 piezas. Ajá. Pero, por ejemplo, mi mamá son 5 personas, no sería justo que a ella le dieran 4 piezas. La equidad es que a ella le dé lo que le corresponde, que son 5 piezas. Y así conforme a cada quien sus necesidades, se le da. Eso es para mi equidad. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Bien. Muy bien. Muchas veces se habla acerca de la justicia de Dios, se habla acerca de la igualdad de Dios, y pues hoy vamos a ver de lo que es la equidad. Pero algo interesante de estos 3 aspectos que acabamos de mencionar es de que casi van entrelazados uno con otro. Si no podemos mencionar uno sin mencionar el otro, pero trataremos de ver exactamente lo que es la equidad y sobre todo desde el punto de vista bíblico. Bien, bien, ahí en nuestra página igual tenemos el título de la equidad de Dios. En esta lección estudiaremos el tema de la equidad de Dios. Veremos que la Biblia enseña que Dios no solo es justo, sino que actúa con perfecta rectitud, juzgando y tratando a cada persona conforme a la verdad, sin favoritismos ni injusticia alguna, ¿sí? Y así, aparte de lo que mencionaban con anterioridad, a veces se puede calificar o se juzga a Dios de una forma injusta porque piensan, es que Dios es injusto porque a él, ¿por qué así? ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué así? Pero porque estamos pasando por alto que Dios también tiene ¿qué? Equidad. ¿Sí me explico? Entonces, parte de lo que dijeron hace rato es muy certero y muy parecido a lo que vamos a ver el día de hoy. Introducción. Cuando hablamos de justicia, igualdad o derechos, solemos hacerlo desde categorías humanas limitadas, marcadas por contextos culturales, experiencias personales y percepciones subjetivas de lo que consideramos justo. Sin embargo, la Biblia nos invita a elevar nuestra mirada y a contemplar la justicia desde la perspectiva del carácter de Dios. En este punto surge un atributo moral, fundamental, a menudo malentendido o confundido, y es el tema de la equidad
de Dios. La Escritura presenta a Dios como un juez perfecto, santo e imparcial, que gobierna y juzga con rectitud absoluta. Su equidad no consiste en tratar a todos de la misma manera, sino en tratar a cada persona conforme a la verdad, la justicia y su conocimiento perfecto de la realidad humana. Dios no actúa con favoritismo, pero tampoco con uniformidad mecánica, ¿sí? Su trato es siempre justo, aunque no siempre idéntico, porque Él conoce el corazón, las intenciones y la responsabilidad de cada ser humano. Si se dan cuenta, todos aquí, la mayoría podemos presumir que somos hijos de Dios, ¿no? Pero no a todos Dios los va a tratar de la misma forma. No puede ser Dios, a todos los voy a tratar igual. ¿Por qué? Porque cada quien tiene una madurez diferente, cada quien va a tener una entrega hacia Dios diferente, cada quien va a tener su entorno económico, social diferente. Entonces, por eso Dios no puede tratar a todos por igual. ¿Se dan cuenta? Igual, aún miembros de una familia, ¿sí? Aunque yo tenga, por ejemplo, 2 hijos, ¿sí? O quienes somos padres, que cómo vemos a nuestros hijos, hasta ellos se comportan diferente, ¿sí? Hasta nosotros como padres podemos decir, ay, es que este hijo A, ¿no? O hijo 1, pues se merece más que el hijo 2, porque el hijo 2, híjoles, pero tremendo, ¿verdad? Sí, entonces, como padres podemos tratarlos igual o tenemos que tratarlos igual. No, tenemos que aprender también de la equidad de Dios, porque Dios también no trata a todos por igual. ¿Sí me explico? Dios, y es por eso lo que veíamos, que la equidad de Dios muchas veces se confunde o se malinterpreta. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Siguiente párrafo dice lo siguiente. Comprender la equidad de Dios nos ayuda a corregir ideas erróneas sobre su justicia. Muchas veces se asume que si Dios es justo, entonces debe actuar de manera igualitaria en todos los casos. Sin embargo, la Biblia muestra que la justicia divina es más profunda que la igualdad humana. Dios considera la luz recibida, la respuesta del corazón y la fidelidad conforme a lo que cada uno ha recibido. Por esta razón, su juicio es siempre perfecto y nunca injusto. Este atributo moral también nos invita a confiar plenamente en Dios. En un mundo donde la injusticia es frecuente y los juicios humanos suelen ser incompletos o parciales, la equidad de Dios nos asegura que Él nunca se equivoca en su trato con nadie. No hay persona olvidada, mal interpretada o tratada injustamente por el Señor. Todo lo que Dios hace es recto, fiel y conforme a su santidad. ¿Sí vamos entendiendo esto de la equidad? ¿Sí? A lo largo de esta lección examinaremos qué enseña la Biblia acerca de la equidad de Dios, cómo se diferencia de la igualdad y cómo este atributo se relaciona con otros aspectos de su carácter moral, como la justicia, la santidad, la misericordia y la fidelidad. Al hacerlo, no solo creceremos en nuestro conocimiento teológico, sino también en nuestra confianza, reverencia y manera de vivir delante de Dios. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, comentario, reclamación? Ya empezamos con raíces de amargura. Hermano, Adelante. es lo mismo, por decir, que las bendiciones que el Señor me da, no es lo mismo que se la dé a otro hermano, a otra hermana. No, porque Dios trata, eso es lo que vemos, vamos a ver que Dios no trata a todos igual.
y es parte de la equidad de Dios. Porque eso es lo que esperamos, pues que Dios nos trate igual. Hasta decimos, pues Dios no hace excepción de personas, Dios nos tiene que tratar a todo igual. Sí, pero no, estamos pasando por alto la equidad de Dios. ¿Sí? Y cuando vemos la equidad de Dios, sobresale todavía aún más su justicia, su justo juicio, la verdad, su santidad, porque si tratara a todos igual, en algunos casos más bien se vería una desigualdad e injusticia. Por eso es importante resaltar la equidad de Dios. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Para los que no son creyentes. ¿Cómo? También se aplica para los que no son creyentes. También para los que no son creyentes, de cierta forma. También aplica su equidad y su justicia. Los que no creen, los que, pues si no son hijos de Dios, no han creído. Bueno, hay una igualdad en el sentido de que todos merecemos el infierno. ¿Sí? Donde ya trata a todos diferentes cuando quienes no creen en Cristo, conforme a sus maldades que cada uno hace, va a tener los resultados diferentes. ¿Sí? Entonces, con base a su maldad. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de nosotros, va a ser también en cada caso diferente con base a la fidelidad de cada quien. Sí, yo lo que comentaba una vez que luego vemos que no creyentes o no creen nada prosperan y les va bien, pero es por lo mismo que Dios es justo, ¿no? Al ver que ellos pues se han esforzado en tener un buen trabajo, estudiar, pues es justo en ese aspecto, ¿no? Sí, y a lo mejor sí, lo único que les falta hacer es ser cristianos, ¿no? Pero a veces son gente muy trabajadora, gente muy honesta, no roba a nadie, no anda haciendo maldades, pero ellos se están esforzando digamos, en su patrimonio y todo, y por eso prosperan. O sea, Dios en ese sentido no puede ser injusto con ellos y les permite prosperar. Veíamos la semana pasada cómo inclusive ¿quién era? No recuerdo si era Pablo, creo que les decía, ¿no? Es que el Señor fue el que en el pasado les dio a todas las naciones el sol, la lluvia, etcétera, dice, hasta un corazón alegre, ¿no? Algo así decía. Y aún así Dios se expresaba con todos y les decía, aquí estoy yo y los estoy bendiciendo, ¿sí? Pero ya dependiendo de cada persona que haga o se quiera prácticamente enrolar en ciertas maldades, pues va a tener las consecuencias de su maldad. ¿Sí? Y es triste, por ahí también en el caso de el Señor Jesucristo de una enseñanza, se acerca, no sé si recuerdan la parábola del siervo audaz o el siervo o algo así, donde ya sabía que su amo lo iba a despedir. Entonces va y con los deudores de su amo le dice, pues le debes tanto, pero di que vamos a poner que le debes menos, ¿no? Y así voy llevando, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya después decía, por lo menos a lo mejor alguno de ellos, a los que les he perdonado, me reciba y ya pueda trabajar con ellos. Y qué interesante, que esa actitud, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? ¿La reprobó o la alabó? La alabó. ¿Sí? La alabó, porque fue inteligente, ¿sí? Se supo mover en ese sentido, ¿sí? Entonces, pero a veces como cristianos, a veces nos falta ser más audaces, más sagaces, ¿no? Más inteligentes en algunas cosas y esperamos todo que Dios nos lo resuelva todo del cielo, ¿sí? Entonces, ese es muchas veces nuestros problemas, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ahorita que está tan de moda lo del socialismo y liberalismo, aquí está, yo lo veo así, o sea, Dios no está aprobando el socialismo, no somos iguales. No. ¿No? Bueno, ahorita que está de moda.
Sí. Todo eso, Y seguirá de moda. y seguirá de moda por un tiempo, pero es un claro ejemplo ahorita, Sí. que vamos a estudiar esto Así para es. llevarlo a la vida cotidiana. Creo que es muy bueno. Sí, vamos a ir, vamos a tratar de desmenuzar todo esto y las aplicaciones pues, a nuestra vida. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más? ¿No? Bien. Bueno, punto 1. Definición bíblica de la equidad de Dios. Perdón. Hablar de la equidad de Dios es adentrarse en la armonía perfecta entre su justicia, su santidad y su conocimiento absoluto de la realidad humana. La Biblia no presenta a Dios como un juez frío que aplica normas de manera mecánica, sino que el Dios vivo que juzga con verdad completa, considerando como solo los actos visibles, sino las motivaciones del corazón, la luz recibida y la responsabilidad moral de cada persona. De hecho, algo interesante, estamos viendo esto en el caso de Dios, pero también en nuestras autoridades, por ejemplo, lo que es el tema de cuando una persona le quita la vida a otra persona, ¿sí? De hecho, ¿qué es lo que qué es lo que debe determinar el juez? Si hubo qué, alevosía, ventaja, hubo la intención. Si hubo todo eso, su pena es más grande. ¿Sí? Pero si fue por accidente, no lo conocían, fue por otra cosa de otro sentido, o sea, realmente no hubo una emoción de querer dañar a la persona, inclusive hasta con una fianza podría salir. ¿Sí? No se juzga igual. Entonces, de esa forma, también Dios estamos viendo un poquito lo que es la equidad. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bien, siguiente párrafo. La equidad de Dios nace de quien Él es. No es un criterio externo al que Dios se someta, es una expresión natural de su carácter. En Dios no existe arbitrariedad, ni capricho, ni injusticia oculta. Cada una de sus decisiones fluye de su perfección moral. ¿Sí? Ahora sí, ahí pusimos unos poquitos textos, entonces nos vamos a adentrar en estos textos. Vamos al Salmo 9. Salmo 9, versículos del 7 al 10. ¿Ya estamos ahí? Sí. Dice lo siguiente. Pero el Señor reina para siempre, desde su trono lleva a cabo el juicio, juzga al mundo con justicia y gobernará las naciones con esa frase que nosotros tenemos con imparcialidad, está reflejando lo que es la ¿qué? Equidad de Dios. ¿Sí? Versículo 9. El Señor es un refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles. Los que conocen su nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. ¿Sí? Entonces, ahí, Dios por quién va a estar viendo, así como decían, como preguntaban hace rato, por todo el mundo en general. No, ya ahí hace una diferencia. Quienes sí realmente buscan a Dios de los que no buscan a Dios, de los que sí obedecen el consejo de Dios, de los que no buscan el consejo de Dios. ¿Sí? Si alguien ha escuchado, por ejemplo, no sé, en una prédica, una enseñanza, y dice uno, mira, sí es cierto, Dios nos enseña esto a que nos comportamos de este lado. Persona A y persona B escucharon el mismo mensaje, pero persona A fue receptiva y vive conforme a ese consejo. Entonces, ¿Dios qué? Lo va a bendecir. Persona B,
a pesar de que he escuchado el consejo, ignora el consejo de Dios, y se aleja, los dos recibieron la misma enseñanza. ¿Cómo los va a tratar Dios? Diferente. No los puede tratar igual, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que tenemos que ir viendo referente a la equidad de Dios. Vamos ahora al Salmo 99. En el Salmo 99, versículos del 2 al 4. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: el Señor se sienta con majestad en Jerusalén, exaltado sobre todas las naciones. Que ellas alaben tu nombre, grande y temible. Tu nombre es santo, Rey poderoso, amante de la justicia. Tú has establecido otra vez, imparcialidad. Has actuado con justicia y con rectitud en todo Israel. ¿Sí? Entonces, no podemos hablar de la justicia de Dios si Dios no hiciese o hiciese su justicia con imparcialidad o como lo que estamos viendo de la equidad de Dios. ¿Sí? Mientras más equidad hay en Dios, hay más justicia. ¿Por qué? Porque entonces no a todos se está tratando de la forma igual. ¿Sí? Entonces, inclusive, hasta dentro, más adelante vamos a ir viendo, hasta dentro de una familia o de una pareja, hasta dentro de lo que es hombre y mujer. Porque no, el hombre y la mujer somos iguales, ¿no? Somos iguales. Pero ahí también se aplicará la equidad. Sí. Sí, porque hasta en lo biológico somos diferentes, ¿no? Entonces, por eso Dios trata diferente al hombre y trata diferente a la mujer, porque no son igual. Aunque el mundo enseñe que somos igual, no somos igual, porque Dios nos trata con equidad. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Seguimos adelante. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, del versículo 1 al versículo 5. Ustedes me dicen cuando estén ahí. ¿Ya? ¿Sí? Bien, dice lo siguiente: el tocón de la familia de David, del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja, y el espíritu del Señor reposará sobre él. El espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor. No juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. ¿De quién se está refiriendo ahí? Del Señor Jesucristo. De hecho, este pasaje fue el que leyó cuando iba a empezar su ministerio. ¿Sí recuerdan? Que él le dio el rollo y él empezó a decir, ahora se cumple esta palabra, esta profecía. Entonces, está hablando del Señor Jesucristo. ¿Y qué características nos está diciendo referente a la equidad de Dios? Se me está olvidando. Referente a la equidad de Dios. Por ejemplo, una característica es: no juzgará por las apariencias.
Eso es bien importante, ¿sí? No tomará decisiones basadas en rumores, porque el hecho de que Dios determine sobre ciertos casos y que no haga caso de las apariencias, no haga caso de los rumores, eso lleva a que su justicia sea más certera, más justo, ¿sí? Y eso provoca que Dios sea un Dios que más santo y más verdadero en sus justos juicios, ¿sí? Entonces, y de hecho, otra vez versículo 4 dice, hará justicia a los pobres y tomará decisiones otra vez imparciales con los que son explotados. Entonces, ahí ya estamos un poco más definiendo lo que es, esta otra vez se me está olvidando, la equidad de Dios, ¿sí? Esto es lo que estamos viendo referente a la equidad de Dios. Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones. Solamente ahorita estamos viendo, no me estoy metiendo mucho a explicar tanto porque solamente estamos viendo que sí existe el tema de la equidad en la Biblia. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda hasta ahorita? No. Vamos a Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2, versículos del 5 en el 5 al 9. Ustedes me dicen cuando estemos ahí. ¿Sí? Dice lo siguiente, Proverbios capítulo 2, versículos del 5 al 9, dice lo siguiente. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios, pues el Señor concede sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Él cuida las sendas de los justos y protege a los que le son fieles. Versículo 9. Entonces comprenderás lo que es correcto, justo y otra vez, e imparcial, y encontrarás el buen camino que debes seguir. Y todo esto referente a el hecho de que la sabiduría tiene que ser algo parte todo esto de lo que nos está diciendo Proverbios. De hecho, desde el versículo 1 dice, hijo mío, presta atención a lo que te digo y atesora mis mandatos, afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento y ya. Entonces, pero algo que vemos en el versículo 7 dice, al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común, o sea, de lo que decíamos hace rato. A pesar de que no sean creyentes, a pesar de que de cierta forma no honren a Dios, pero tienen cierta moral, tienen cierto sentido, tienen cierta coherencia en su vida, pues Dios les concede esa forma de hacer las cosas, ¿no? Les ofrece este sentido común y otra vez dice, y Él es un escudo para los que caminan con integridad. O sea que si una persona no camina con integridad, ¿Dios será su escudo? Pues no, obviamente no. Él cuida las sendas de los justos y protege a los que son fieles. Cuando no hay una persona fiel a Dios, ¿Dios la va a proteger? Lamentablemente no. Dios va a permitir que sufra las consecuencias de sus malas decisiones. Así. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Y por último, de esta parte, vamos al libro de Hechos, capítulo 10. En Hechos capítulo 10, del versículo 34 al versículo 36, ¿ya estamos ahí? Dice lo siguiente,
aquí, ¿quién está hablando? Bueno, va a hablar Pedro y dice, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. ¿Sí recuerdan el contexto de Hechos capítulo 10? Es la narración de Cornelio, ¿verdad? ¿Quién era Cornelio? Un capitán, era un gentil o era judío. Era gentil, entonces, algo, a ver, más o menos, nárrenos más o menos qué pasó. Es lo que cuando Pedro ve la visión y le dice Dios, bueno, Espíritu Santo, que vaya a verlo. Que ve una visión, ¿qué había la visión? De un manto que baja. De animales impuros, ¿verdad? Para Pedro. Ajá, que le dice, mata y come. ¿Y qué le dijo Pedro? Nunca he comido cosas impuras. Okay, ajá. Entonces, sueña y está en éxtasis. Y bueno, después ya llega y le dice, en el sueño le dice que tiene que ir a ver al capitán Cornelio, que vaya donde él está, para que le predique la palabra. Muy bien. Vamos a corregir la palabra de éxtasis por nada más vio la visión. Porque es como si puso los ojos en blanco o algo así, ¿no? Si no, nada más vio la visión y así. Digo, para que no se para que no se... sí, digo, porque igual, ay, hermanos, hoy me puse en éxtasis, ¿verdad? Y los voy a predicar de esa forma, ¿no? No, pues nada más son palabras, pero pueden llegar a qué bueno que hemos cambiado de Biblia. ¿Sí? Por eso tenemos que corregir algunas cosas porque se pueden malinterpretar. ¿Sí? Hermano, y es que sí pasa de que hay gente que siempre utiliza algo de la Biblia para la conveniencia de uno. Sí, así es. Entonces vayan a decir, mira, de aquí están hablando que ya se drogaban. Así es, ya estaban en Sí. Sí, pero no, Pedro no estaba drogado. Pedro vio una visión que Dios le permitió ver. Muy bien. Entonces, eso es lo que estaba. Pedro ya estaba en la casa de Cornelio, era un gentil, y de hecho dice, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. ¿Por qué? Porque Pedro, antes del capítulo 10, ¿qué pasaban con los apóstoles y los discípulos? ¿A quién se le predicaba el evangelio? ¿A todo el mundo? No, solamente a los judíos. Dios tuvo que utilizar esta visión o este acontecimiento para con Pedro, de los principales de entre los discípulos de Jesucristo, para que él pudiese ver, como lo vamos a ver ahorita, que no solamente la gracia de Dios era para los judíos, sino también para los gentiles. ¿Sí? De hecho, por eso dice, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. Entonces, Pedro, ¿qué está diciendo? Ah, caray, entonces no nada más nosotros somos merecedores de la salvación. ¿Sí? No nada más nosotros nos merecemos, ¿no? Como dirían algunos. Versículo 35. En cada nación, Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Entonces empezó a hablar acerca del evangelio a los gentiles de la misma forma que lo decía para el pueblo de Israel. Por eso dice, este es el mensaje de la buena noticia para con el pueblo de Israel. Es el único mensaje que yo me sé. Es la salvación a través de Jesucristo. ¿Qué mensaje les voy a dar a ustedes, gentiles? El mismo. La salvación es a través de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, pero recordemos que los judíos tienen toda una historia hebrea, toda una historia israelita. Dios los va a tratar a ellos, aún como cristianos, de una forma diferente a un gentil diferente. ¿Sí? Si nosotros vamos más adelante y vemos este concilio que se hace, que inclusive también Pablo participó, ¿sí? Y los judíos, los cristianos judíos, seguían haciendo las cosas de los judíos, seguían cumpliendo lo que sean las ofrendas, todo eso representativo. Y la respuesta es sí, porque nunca dejaron de ser judíos.
Entonces, ¿qué era lo que ellos veían? Si Jesucristo, como Juan 1:1 dice, y el verbo, bueno, se hizo carne. Entonces, si vieron en Jesucristo las promesas de Dios, ¿qué fueron lo que dijeron? Pues entonces eso nos ayuda en nuestra fe, pero como israelitas, porque Dios ha cumplido las promesas en Jesucristo, ¿sí? Y al cumplir las promesas en Jesucristo, ¿eso qué me hace a mí? Pues hasta mucho más judío, en este caso, ¿sí? Pero ahora entendían que todos esos sacrificios o todas esas fiestas eran sombra de qué y qué reflejaban a Jesucristo. Recordemos que todas esas fiestas que Dios establece en Levítico hacen referencia a Jesucristo y lo que Dios ha hecho por el pueblo de Israel. No dejaron de celebrar la Pascua, no dejaron de celebrar la fiesta de las cabañas, no dejaron de celebrar. Más al final inclusive vemos a un Pablo que inclusive, que le decía, al final de Hechos, le estaban diciendo, es que andan diciendo los judíos que tú andas predicando en contra de la ley y estás hablando en contra del judaísmo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y de hecho vemos al final cómo el apóstol Pablo inclusive le había hecho un voto que hasta se rapó la cabeza. Si lo recuerdan ese pasaje. ¿Sí? Entonces dice, y inclusive, es más, si quieren vamos, porque se me están viendo con cara de what. ¿Sí? Sí. Y es que también hay que entenderlo que en este tiempo no habían, ellos ni siquiera se consideraban como cristianos, ellos eran judíos con su Mesías cumplido. Sí, sí, también. Permítanme, ahorita se los... Permítame. Bien, Hechos capítulo 21, desde el versículo 18. ¿Ya estamos ahí? Dice, al día siguiente, Pablo fue con nosotros para encontrarnos con Santiago y todos los ancianos de la iglesia de Jerusalén que estaban presentes. ¿Quién es ese? Fíjense, bueno, quiero resaltar algo. Cuando dice Pablo fue con nosotros, ¿en qué pronombre está hablando? ¿Primera persona del singular o primera persona del plural? Plural. Entonces, quien está escribiendo es el que está narrando. ¿Sí? ¿Y quién es? Lucas. Lucas fue el que escribió el libro de Hechos. Ahí ya Lucas ya estaba, ya era parte del ministerio de Pablo. ¿Sí? Era colaborador. Ok. Al día siguiente Pablo fue con nosotros para encontrarse con Santiago, que en realidad tendría que decir Jacobo y todos los ancianos de la iglesia de Jerusalén. ¿Quién era ese Jacobo, ese Santiago, como dice aquí? El medio hermano de Jesucristo, de donde tenemos la epístola de Santiago o Jacobo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué decíamos? Bueno, en discipulado hemos dicho que es que era el principal de la iglesia de Jerusalén. ¿Sí? Bueno, y decimos otras cosas, pero mejor después lo decimos en otra ocasión. Entonces, dice, ese era principal, estaban, que estaban los presentes. Versículo 19. Después de saludarlos, Pablo dio un informe detallado de las cosas que Dios había realizado entre los gentiles mediante su ministerio. Después de oírlo, alabaron a Dios. Luego dijeron, tú sabes, querido hermano, cuántos miles de judíos también han creído y todos ellos siguen muy en serio la ley de Moisés. ¿Sí? O sea, había judíos que habían creído, pero todavía seguían
la ley de Moisés, pero no tanto porque pensaran que la ley de Moisés los salvara, sino el reflejo de su fe. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Versículo 21. Pero se les ha dicho a los creyentes judíos de aquí, de Jerusalén, que tú enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que abandonen la ley de Moisés. Ellos han oído que les enseñas que no se circunciden que no circunciden a sus hijos ni que practiquen otras costumbres judías. ¿Qué debemos hacer? Seguramente seguramente se van a enterar de tu llegada. Queremos que hagas lo siguiente. Hay entre nosotros 4 hombres que han cumplido su voto. Acompáñalos al templo y participa con ellos en la ceremonia de purificación y paga tú los gastos para que se rapen la cabeza, según el ritual judío. Entonces todos sabrán que los rumores son falsos y que tú mismo cumples las leyes judías. Versículo 25 también es importante. Y en cuanto a los creyentes gentiles, ellos deben hacer lo que ya les dijimos en una carta, que ya es capítulos anteriores. Abstenerse de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. 26. Así que al día siguiente, Pablo fue al templo con los otros hombres, ya comenzando el ritual de purificación. Anunció públicamente la fecha en que se cumpliría el tiempo de los votos y se ofrecerían sacrificios por cada uno de los hombres. Cuando estaban por cumplirse los 7 días del voto, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo e incitaron a una turba en su contra. Lo agarraron mientras, bueno, pero sí se dan cuenta, o sea, ¿dejaron de hacer las costumbres judías? No. Y como dice aquí, a los gentiles lo único que se les prohibía es abstenerse de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, de consumir sangre o carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Eso es lo único que nosotros tenemos que cuidar. Por eso hasta la fecha nosotros podemos consumir o podemos comer esto que se llama rellena o moronga. No, somos gentiles, pero no lo podemos hacer porque es sangre. Entonces, seas judío o seas gentil, el hecho de consumir sangre ni para un grupo ni para otro está permitido. Y aquí lo acabamos de ver, ¿sí? Pero ellos como judíos, aún creyentes, no dejaron de ser judíos. No dejaron de circuncidar a sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos son el pueblo elegido por Dios. ¿Sí? Entonces, de hecho, la circuncisión era una marca de su qué, de que ellos vienen de Abraham. No tiene nada que ver directamente con ser cristianos. Ellos tenían que conservar su judaísmo, por decir eso, de que son del pueblo de Israel. Por eso lo seguían haciendo. Por eso por eso mucha gente se confunde porque, si Pablo lo hizo, pues también nosotros. Tenemos que entender los contextos. Pablo, ¿por qué lo hacía? Porque no, de hecho Pablo no era judío. Era de la tribu de Benjamín. Pero ya en ese entonces se decía judaísmo, pero porque practicaban la religión de los de Judá. ¿Sí? Cuando realmente es la religión de los israelitas, porque abarca todas las tribus. Todos tenían que cumplir los rituales. ¿Sí? Entonces, podemos caer en eso. Bueno, no podemos porque estamos aprendiendo, ¿verdad? Leer, cómo leer e interpretar la Biblia, pero hay mucha gente que cae en esos errores. Es que Pablo, es que Pedro hizo, pero ellos lo hicieron por este contexto. Nosotros como gentiles tenemos otro contexto completamente diferente. Y otra vez vemos ahí que la equidad de Dios. ¿Sí? Porque no nos trata a todos igual. A ellos los va a tratar como israelitas, aún cristianos, y a nosotros nos va a tratar como gentiles, aún cristianos. No.
Sí, pero no. No, pero ¿qué se preocupa usted? O sea, no se preocupen. Los hombres son los que se preocupan. Sí. Sí, bueno. Entonces, hasta la fecha, los cristianos judíos siguen La circuncisión, pero no por, y esto entendámoslo, porque no tiene nada que ver con Cristo, es por su descendencia de Abraham. Es como, sí, un sello, ¿no? De autenticidad. De Abraham, así es. Lo que pasa es de que es un mandato de Dios, que lo harás esto por siempre y para siempre. Y es un pacto entre Dios y con Abraham. Sí, es un pacto eterno. ¿Sí? De hecho, no sé si recuerdan cuando vimos las cosas futuras, creo que fue en Malaquías donde menciona que inclusive todas las naciones van a estar sometidas bajo Cristo, y una de las cosas, y una fiesta israelita que tiene que cumplir es la fiesta de las enramadas. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se van a quitar las fiestas que se establecieron en Levítico? Jamás. ¿Sí? Para ellos, principalmente para ellos. ¿Por qué? Porque todas tienen un reflejo de Jesucristo. Es un recordatorio. Recordemos que para Dios, referente al Padre en el Antiguo Testamento, siempre el pueblo de Israel ha sido su anhelo, siempre lo ha visto como su esposa, su amada esposa. Entonces, en el futuro ya la va a ver como esa esposa fiel. Ahorita no. En el futuro sí. Y una pregunta. Adelante. Hay iglesias donde, no digo que se creen judíos, pero hacen tradiciones judías y se llaman iglesias cristianas. Eso, ellos no son judíos. No sé si No son judíos, pero se están adjudicando muchas cosas que no les da. Por ejemplo, bueno, recientemente me comentaron de una iglesia, porque comenté que, bueno, por si recuerdan, la última semana de este mes vamos a tener nuestra reunión, pero también vamos a tener la Cena del Señor, ¿sí? Porque vamos a cumplir 3 años, ¿no? Como aquí en Aposento Alto. Entonces, como vamos a celebrar la Cena del Señor, bueno, salió el tema y me comentaron, ¿qué crees? Hay una iglesia que se siente así como dice que entre judía y es cristiana y todo. Dice, pero ellos sí se van a los extremos. Dice, no, dice, realmente nuestra Pascua, dice, si realmente viene del judaísmo, nuestra Pascua es así como lo hizo con Moisés. ¿Y cómo lo hizo? ¿Sabe qué hacen? Según el testimonio de esta persona, traen a un chivito, lo cortan y en la iglesia le ponen la sangre. Esa es la Pascua. Hacen el chivito y todos participan de comer el chivito. Pero eso ya es santería. Sí, parecería ser. Digo, que en sí la Pascua es eso, ¿no? Sí, que parezca santería, pero esa era la Pascua, ¿sí? Pero como cristianos, nada que ver. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo partió el pan y ofreció el vino. Nosotros lo hacemos con el pan y con el jugo de uva, no con el vino, para que no se emocionen, con el jugo de uva. ¿Sí? ¿Eh? ¿Vino celestial? No. No hay beso. Pero es que antes decía el vino celestial. Después voy a hablar con ustedes. Sí. Tenemos una plática pendiente. Sí. 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 Tengo palabra de Dios para usted. Entonces, bueno. Entonces, sí, más o menos quedó claro, ¿sí? Y sí, lamentablemente muchos llegan a esos extremos, pero ¿por qué? ¿Cuál será el problema? Porque no saben leer e interpretar la Biblia en sus contextos, ¿sí? Y eso es
Eso es muy, muy, muy importante. Si no sabemos cómo leer e interpretar la Biblia, imagínense la sarta de cosas que podemos encontrar allá afuera. Sí. Y luego, si nos preguntan, no vamos a saber ni qué de qué. Sí, ¿verdad? Y los libros, ¿verdad, man? No, pastor. No, sí, estoy bromeando. Sí, los libros. Vamos a confundir. Sí, también. Porque pues si podemos nosotros decir, no, es que es así. Yo le digo del vino celestial, pastor, porque en mi iglesia así se decía que con la... pues daban unas copitas que era el vino celestial, o sea, no es de que yo, no, así lo hacía. Okay. Es por eso que yo les digo que era el vino celestial. Okay. En el nombre del Señor, la perdono, la perdono. ¿Qué es lo que le digo, pastor? Las iglesias antes, donde nosotros estábamos, era otra enseñanza, que nosotros decíamos, no, pues está bien, o sea, pues el pastor, la autoridad, lo está diciendo, pues por eso. Sí, confía uno. Confía, es como cuando uno va con el doctor que está enfermo, pues tomes esto, pues uno lo hace, ¿verdad? Porque sabemos que ellos son los que saben. Entonces, por eso es precisamente, pastor, que yo decía que era lo que... Pero, sí, ya, los cristianos, ¿no? Que dicen que el pulpo es la sangre de Cristo, ¿no? ¿Cómo? Los que no son cristianos, el pulpo es la sangre de Cristo. bueno, eso ya... Eso no había escuchado eso. Bueno, pero eso es en las iglesias, en las congregaciones, pues no, porque no decían, pero el famoso vino celestial. Y es que desgraciadamente todo ese tipo de liturgia es más fácil para ellos hacer esos ritos religiosos, así como que más vistosos, que muchas veces cuidar el testimonio. Porque desgraciadamente o gracias a Dios, el testimonio es más personal, más de todos los días, ir evolucionando tu forma de comportarte. Pero si eso te cuesta trabajo, pues es más fácil ir y matar un chivo, hacerlo todo más espectacular, más para que todos digan, mira, esa iglesia, están haciendo todo ese... Lo hacen muy bíblico. Lo hacen muy bíblico, para ellos es hacer más fácil eso, que hacerlo de la verdad, de la manera correcta. Pues sí. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Adelante. Sobre su vestimenta en la actualidad, eso igual. Mi vestimenta. Esa persona de ese pastor. No, de los judíos. Ok. Sobre todo de los ortodoxos, ya ven que traen su, ¿cómo le llaman? Su kipa. Sí, de los... Ajá. Eso igual, eso es como religiosidad. Ya esas son cosas, ya implementaciones que han hecho a lo largo del tiempo, ¿no? La kipa, pues el propósito es de recordarles a ellos que hay alguien allá arriba, ¿no? O sea, el sentir, o sea, la sensación de sentir aquí algo es, recuerda que Dios está arriba de ti. Nada más ese es el propósito, ¿no? Hay gente que, pues, hasta ateo, ni es judía, ni nada, y entra y se la pone nada más por religiosidad, ¿sí? Entonces, pues sí, su vestimenta y toda negra también, pues nada que ver con el Israel de aquel entonces, ¿sí? Pareces más, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama? Estos que venden quesos en las Amish o menonitas, que todo negro, o sea, cuando realmente la vestimenta original de aquel era más colorida. Sí, era de todos los colores y el negro, pues bueno, ellos lo han hecho de una forma, de esa forma. Pero recordar, aún en la actualidad, dentro del judaísmo, porque la mayoría son de la tribu de Judá, según, o no, muchos no saben, pues hay muchas sectas. Entonces también no todos piensan igual, no todos se visten igual, y sí, y bueno, sí, bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? ¿No? ¿Sí? Bueno. Sí, lo podemos hacer, pero sin el sentido de la Pascua, ¿no? No podemos. ¿En Mishot? Sí, en Mishot. Sí, sí se puede hacer, pero sin decir que es así como lo comentamos. Muy bien. Muy bien. Entonces regresamos a Hechos capítulo 10, nada más para
para concluir este acontecimiento. En Hechos capítulo 10, versículos 34-36, entonces Pedro se da cuenta de que en cada nación, dice, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo, sino que en cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Y ahora, fíjense, qué interesante. ¿Cómo les predicó el mensaje de salvación? ¿Que hay qué? Ahí dice, esta es la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay qué? Paz con Dios por medio de Cristo, quien es Señor de todo. ¿En qué momento, o si leemos más adelante, vemos un Pedro que les dice, Cornelio, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? ¿Tu familia querrá aceptar a Cristo en su corazón? ¿Sí me explico? No está diciendo eso. Le está diciendo prácticamente el hecho de que digas, tú tienes un conflicto con Dios. Dios no tolera el pecado. ¿Quieres tener paz con Dios? Reconoce que eres pecador. ¿Sí se dan cuenta la gran diferencia? ¿Sí? Entonces, ese evangelio de acepta a Cristo en tu corazón no es bíblico. Las personas tienen que reconocer que son pecadoras. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Bueno, pues seguimos ahí en nuestra página. Dice lo siguiente. Cuando la Biblia habla de que Dios gobierna y juzga con equidad, nos revela que su justicia no es meramente punitiva, sino recta y proporcionada. Dios no trata a todos de la misma manera, porque no todos se encuentran en las mismas condiciones, ni han recibido la misma revelación, ni cargan con la misma responsabilidad. Sin embargo, Dios trata a todos con absoluta justicia, sin favoritismos ni prejuicios. Por ejemplo, aquí diríamos aposento alto, pues está muy condenada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo mucho. Y como estamos aprendiendo mucho, pues Dios nos va ¿a qué? A demandar más. Gloria a Dios, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Amén. ¿Sí? Pero es una realidad. Sí, porque también Dios nos va a tratar a alguien que es ignorante ante cierta situación, a alguien, pero tú ya sabías. Tú ya sabías. ¿Sí? Entonces, esperemos vernos los siguientes domingos para que sigamos aprendiendo y no digan, no, mejor me voy allá donde no enseña nada. Pero por lo menos me entretengo, ¿no? Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Que nos ha libertado, ¿verdad? Dice. Bien, siguiente párrafo. La equidad bíblica, entonces, no debe confundirse con igualdad matemática. La igualdad reparte lo mismo a todos, ¿sí? Como decían en un principio cuando les pregunté. La equidad divina da a cada uno lo que corresponde conforme a la verdad. Por eso Jesús enseña que a quien se le dio más, más se le demandará. ¿Sí recuerdan esa enseñanza? Pues vamos a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, del 41 al 48. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Pedro preguntó, otra vez Pedro, Señor, ¿esa ilustración es solo para nosotros o es para todos? Y el Señor respondió, un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo
pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el siervo piensa, mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros siervos y a parrandear y a emborracharse? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. Un siervo que sabe lo que es su amo, un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero alguien que no sabe y hace algo malo será castigado levemente. Alguien a quien se le da mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y a alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Pregunta, ¿vemos igualdad ahí? No. Equidad. Se te da más, se te exige más. Se te da menos, se exige menos. Entonces, Señor, pero es que ¿por qué a él le estás dando más y a mí me estás dando menos? ¿Por qué él sí tiene un carro y por qué yo no? ¿Por qué él sí tiene esa casa? ¿Por qué yo no? ¿Por qué ella esto? ¿Por qué ella esto? ¿Por qué él esto? ¿Por qué él esto? Yo no, yo no, yo no. En primera, todas las cosas nos ayudan bien y Dios sabe por qué. Hay cosas que permite que nosotros tengamos y hay cosas que permite que no tengamos. ¿Sí? Pero las cosas que Él nos da es también para glorificarlo, honrarlo y darle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. Y conforme a lo que Él nos ha dado, Él también, ¿qué? Quiere que se le responda de la misma forma. ¿Sí? Entonces, si nos ha dado y nosotros sabemos todas las cosas que nos ha dado, nosotros sabemos de las cosas que Dios nos ha bendecido y sabemos de las cosas que somos responsables. ¿Sí? Por ejemplo, si Dios nos ha permitido tener hijos, pues no son perritos, no son gatitos, ¿verdad? Tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos, cuidarlos, guardarlos, protegerlos, proveerles, todo lo que implica tener estas bendiciones, ¿verdad? De Dios para con nosotros. Entonces, todo eso implica y Dios no lo demandará. ¿Sí? Entonces, pero si soy descuidado con mis hijos, no los cuido, no me importa, van a la casa y ven a mi hijo así que correspondiendo con sus poquitos, todo pañal sucio, hasta la gente que me va a decir, ay, qué papá o ay, qué mamá, ¿verdad? ¿Sí? Porque tenemos responsabilidades, ¿no? De hecho, o sea, decir, es que ¿cómo puede ser posible? Íbamos a la misma iglesia, ¿sí? Teníamos las mismas enseñanzas, pero ¿por qué la hermana sí lleva bien a sus hijos y por qué mi hijo me salió malo? ¿Qué habrá pasado? ¿Sí? Hay cosas que a lo mejor la hermana sí hizo, obedeció y por eso Dios la bendijo. Hay cosas que tú no hiciste bien, ¿sí? Y por eso tienes esos resultados. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y de hecho en la semana leímos lo que fue la desobediencia de Elí y de sus hijos, ¿no? ¿Y qué fue lo que le pasó a Elí? Dice, ¿qué es lo que le dijo Dios a través de Samuel? Y por cuanto Elí no disciplinó a sus hijos, y era el sacerdote, era el sumo sacerdote, ¿sí? Se le exigió más, sus hijos se les exigía más porque eran hijos del sumo sacerdote. Cuando iba a morir Leví, o alguno de ellos lo iba a relevar, ¿sí? Se les exigió y tuvieron el castigo que ellos tenían, el castigo que ellos necesitaban, o no necesitaban, sino porque como Dios es justo, merecían. ¿Sí? Ellos, inclusive hasta ahí, si ustedes recuerdan, dice, y ni serán perdonados, ni aunque pongan ofrenda, ni aunque pongan sacrificio, simplemente Dios ya había determinado que no los iba a perdonar por ningún motivo. A ellos se les estaba exigiendo más. Si se dan cuenta, por eso Dios, su justicia es mucho más justa
porque trata a todos con equidad, no con igualdad. Y ahí vemos los tres elementos que mencionamos. La justicia, la igualdad y la equidad tienen que ir de la mano, ¿sí? Pero son completamente diferentes, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Siguiente párrafo. Este principio revela que Dios no exige lo mismo de todos, pero sí exige fidelidad a cada uno conforme a lo que recibió. Aquí la equidad se manifiesta como una justicia profundamente moral, no simplemente formal. Además, la equidad de Dios se apoya en su conocimiento perfecto. A diferencia de los jueces humanos, Dios no decide con información incompleta ni se deja influenciar por las apariencias. Vamos a primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. ¿Ya estamos ahí? Todavía escucho hojitas, entonces me espero un poco. ¿Ya? Ya. Bien. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice lo siguiente. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzgará por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? ¿Sí lo recuerdan? Que crear un nuevo rey. Entonces estaban los hermanos de David. Ajá. Y Samuel quería ser bien parecido, porque Saúl era bien parecido, alto. Ajá. Entonces los llevó para que los escogieran. Y Dios dijo, no es ninguno de estos. Con el más chico, que era pastor. Pues era el más pastor de ovejas, para que no se confunda también. Sí. Y era el más chico, el más joven, pues, era bajito. Entonces, llamado David. ¿Sí? Pero qué interesante, que aquí el mismo Señor es el que también está mostrando, le está enseñando también a Samuel la forma en cómo Dios ve las cosas. El hecho de que diga, el Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga, pues nosotros somos gente, ¿verdad? Nosotros somos gente, dice, la gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y recordemos cuál es el concepto del tema del corazón. Es de donde surgen ¿qué? Los pensamientos, las emociones, las decisiones, es prácticamente todo mi ser. Ese es dentro del contexto hebreo. ¿Sí lo recuerdan cuando lo vimos ese tema? ¿Sí? Entonces, Dios juzga eso porque Dios es justo. Y algo que nosotros deberíamos de aprender, y quiero tomar apoyarme en este texto, el hecho de que el Señor no vea las cosas de la manera en que nosotros como hombres las vemos, recordemos que también nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma inclusive de hacer juicios en cuanto a las personas. ¿Sí me explico? Por ejemplo, a veces, así como le hemos dicho, el hecho de que yo esté, así como me criticó el hermano hace rato, así como yo estoy vestido, no es cierto, me confundí. Ya estoy haciendo, no, fue un ejemplo, que estoy prejuzgando, ¿no? Así como él me dijo, yo lo juego, ¿no? Lo he malinterpretado y estoy juzgando injustamente lo que dijo el hermano. ¿Sí me explico? Sí, no, no me dijo eso, pero es un ejemplo, un ejercicio social, ¿sí? Pero no se vaya a sentir, está sentado, pero bueno. Entonces, ¿qué pasaría? O sea, como, referente a la vestidura,
para muchos la forma en como yo estoy vestido, no, sacrilegio, ¿cómo? Y el púlpito ni parece púlpito, es una mesa que se hace para arriba. O sea, me juzgarían en algunas otras iglesias, pero el detalle es de que lamentablemente en muchas iglesias todavía se juzga a las personas, como dice aquí, como juzga la gente, como juzga el mundo, y no como juzga Dios, ¿sí? Porque Dios ve el corazón. Por eso cuando he dicho aquí si vienes con pelo verde, anaranjado, amarillo, azul, eres bienvenido, porque no nos interesa tu apariencia, ¿sí? A veces no sabemos, pero por ejemplo, si llega una persona o algún hermano de los que conocemos, vemos si a lo mejor llega con chanclas, ¿sí? Ay, hermano, ¿cómo llega con chanclas? Y lo juzgamos como que, como juzga el mundo. Pero no sabemos si a lo mejor o lo asaltaron, no sabemos si a lo mejor sí se le acabaron sus zapatos y lo único que tenía eran sus chanclas, pero él quería venir a congregarse y no le importó su apariencia, pero él se vino en chanclas porque él quería seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Pero nosotros, malos, lo estaríamos juzgando injustamente, porque no sabemos su contexto. ¿Sí me explico? Por eso en una iglesia no podemos, no, es que, ¿cómo? La hermanita, la sierva, ¿no? Como nos dice, la sierva, la hermanita, ¿cómo? ¿Y su falda? ¿Qué tiene que ver la falda? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esa? Sí, o sea, por eso, si vienes con pantalón, con falda, eso es irrelevante. Pero trae algo, ¿verdad? Pero trae algo. Entonces, eso no podemos nosotros juzgar como la gente. Tenemos que aprender a juzgar como, es más, ni juzgar. Nosotros no somos nadie para andar juzgar a nadie. No podemos cerrarle la puerta a las personas, no podemos decirle, no, tu apariencia no es honrosa para el Señor, ¿no? Dios ve el corazón. ¿Sí? Dios ve el corazón. ¿Sí? O igual otro caso que igual que han venido y me han dicho, es que hermano, usted pide carta de mi anterior iglesia, y ya empiezan a decirme, aquí jamás les hemos pedido carta, ¿verdad? Lo que va a mostrar realmente si han creído, si son, es su testimonio. ¿Sí? Porque alguien puede venir con las cartas, inclusive hasta del mismo Papa, y ser pero tremendos en su forma de vivir, ¿sí? Y eso no es algo que tenemos que ver. Todo tiene que ser conforme a la forma en que Dios ve a las personas. Y ahí ¿estamos tratando con todos con igualdad? No, tiene que ser con equidad, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Y bueno, en el siguiente párrafo dice, esto significa que su equidad es absoluta porque Él ve la totalidad de la persona, su contexto, sus luchas, sus intenciones y su respuesta interior a la verdad revelada. Nadie es malinterpretado por Dios y nadie es juzgado por criterios injustos. Y esto incrementa y engrandece la santidad. Por eso, al entender la equidad de Dios, podemos estar seguros que nosotros vamos a ser, pues, juzgados justamente. Porque recordemos que un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, que no significa eso para salvación, significa, a ver, ¿qué hiciste con lo que te di? A ver, Eduardo, ¿qué hiciste? ¿Sí? ¿Te preparaste? ¿Fuiste a un seminario? Ok. ¿Pudiste seguir enseñando? Dijo, no, es que me dio flojera, o es que, pues, como no, la gente no da, pues no, ¿cómo? Mejor me dediqué a lo secular. ¿Y no confiaste en mí? ¿Sí me explico? A ver, Eduardo, te di una casa con ciertas características, ¿sí? Y aposento alto no tenía un lugar.
¿Qué pasó? ¿Sí me explico? Todo ese tipo de cosas, digo, lo hice muy personal. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros sabemos las cosas que Dios nos ha dado, las cosas que Dios nos ha permitido tener, las capacidades que Dios nos ha podido tener, inclusive tener tiempo o no tener tiempo, tener economía, no tener economía, tener un coche, no tener coche. Todo eso lo sabemos, pero ¿de qué forma lo hemos usado para poder honrarlo y glorificarlo a Él? ¿Qué has hecho con lo que te he dado? ¿Sí? Y cuando Él nos regañe, porque sí nos va a llamar la atención, y van a decir, ay, ¿y dónde dice eso? Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Y está bien, de hecho yo siempre les he dicho, si, que a veces el detalle es que vamos, venimos, vamos, pero si no tiene base bíblica lo que yo les digo, no. ¿Sí? Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. ¿Ya estamos ahí? Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 26 al 29. ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? Dice, les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él les enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Siempre tenemos que tener nuestra comunión fresca, firme en Cristo. Versículo 28. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo para que, ¿qué dice? Cuando Él regrese, estén llenos de valor y, ¿qué dice? Y no se alejen de Él avergonzados. ¿Por qué un cristiano cuando venga Cristo se podrá alejar de Cristo avergonzado? Porque está pecado. Bueno, pecado no, porque recordamos que ya han sido santificados. No tampoco, porque la salvación no la perdemos. Porque hicieron cosas incorrectas. Sí, así como la parábola que vimos anteriormente, que el Señor le dio tales cosas al esclavo, al siervo, y le empezó a pegar a la gente, etcétera, ese tipo de cosas. Entonces, el hecho de que un cristiano se pueda sentir, y de hecho, ¿cuál es el contexto? Anteriormente, ¿qué está diciendo referente al Espíritu Santo? Si no necesitan saber todo, porque el Espíritu Santo está ahí. Entonces, el hecho de que dijeran referente al Espíritu Santo, yo no tengo excusa para decir, es que yo no sabía. Ah, no, porque ahí dice que todo lo vas a saber. Es que yo no tuve la guía. No, ahí dice que tenías el Espíritu Santo. No, es que no leí ese pasaje. Ah, ¿qué crees? El autor de la Biblia es el Espíritu Santo y él te tuvo que haber llevado, o no quisiste. No le hiciste caso. No le hiciste, no obedeciste su palabra aún así. ¿Sí? Pero ¿por qué se va a alejar avergonzado? Porque en ese momento hay otra parte donde Jesús dice que en aquel día, dice, no me van a preguntar absolutamente nada. Porque como vamos a ser completamente transformados, toda la mente de Cristo va a ser así como que se nos carga. Bueno, estoy parafraseándolo, ¿no? Se nos va a cargar. Entonces, fíjense, vamos y dice, tenemos la mente de Cristo. Si recuerdan que eso dice la Biblia, tenemos la mente de Cristo. Imagínense un Cristo, alguien pensando como un Cristo y diciendo,
recordando todo lo que hiciste en tu vida y decir, qué flojo fui en esto. No me esforcé en esto. Desobedecí en esto. Y ahí viene el Señor. Me da pena, Señor. Ahorita me está cayendo el 20 de todo lo que no hice y que tú me diste todo y no lo hice porque no quise. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Y qué dice más adelante? Ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. ¿Sí? Entonces también nosotros, tomando este texto, también tenemos que aprender que tenemos que actuar con verdadera justicia, verdadera equidad y tener esa santidad. Entonces, es cierto, no vamos a perder nuestra salvación. Ante el tribunal de Cristo no nos va a mandar al infierno, es un tribunal directamente para nosotros y nos va a tomar a cuenta lo que hemos hecho. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Sí? Bien. Ya este tema más adelante lo iremos viendo más a detalle. Ya va a ser más a detalle. ¿Sí? Bien, yo creo que aquí le vamos a terminar por el tiempo y bueno, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí. ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar.